Vamos a empezar con una introducción. Y tenemos de que la enfermedad diabética, enfermedad diabética es una complicación microvascular crónica de la diabetes mellitus que se caracteriza por alteraciones estructurales y funcionales del riñón que es secundaria a la exposición prolongada a la hipoglucemia. Estas se van a manifestar principalmente por la presencia de albuminuria, que va a ser persistente, también la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular o ambas, y en ausencia de otras causas primarias de enfermedad renal. Vamos a hablar un poco de la anatomía básica de la nefrona. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón y esta es responsable de la formación de la orina y del mantenimiento de la homeostasis. Tenemos que cada riñón está formado entre 800.000 y 1.500.000 nefronas, las cuales trabajan de manera para filtrar la sangre y eliminar productos de desecho. Y también regula el equilibrio eléctrico y electrolítico. ¿Cuáles son los componentes de la nefrona? Tenemos primero el corpúsculo renal glomerular, que el corpúsculo renal, perdón, es la porción encargada de iniciar la filtración de la sangre y este está formado por el glomérulo y también la cápsula de Bowman. Tenemos la enfermedad proximal, la cual tiene como funciones absorber aproximadamente el 65 al 70% de agua filtrada. También reabsorbe sodio, potasio, bicarbonato, glucosa y también aminoácidos. Y aparte de que secreta ácidos y sustancias tóxicas. Tenemos también al asa de Hendel, que esta tiene una rama descendente que es muy permeable al agua y también tiene una rama ascendente, la cual es impermeable al agua y reabsorbe sodio, potasio y cloro y también es fundamental para la concentración de orina. Tenemos el túbulo contorneado distal que tiene funciones de reabsorción adicionales al de sodio. Y también tenemos el túbulo colector que tiene como función el ajuste final en la composición de orina. Vamos a hablar sobre las funciones del riñón. El riñón es un órgano esencial para mantener la homeostasis corporal. Entre sus principales funciones tenemos la excreción de productos de desecho, ya que esta elimina las sustancias tóxicas derivadas del metabolismo. Ya sea como la urea, la creatinina, ácido úrico, farmacológicos. Tenemos también la regulación del equilibrio hídrico, ya que controla la cantidad de agua corporal mediante la producción. Regula los electrolitos y mantiene la concentración adecuada de sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. También tiene la regulación ácido-base que controla el pH sanguíneo, y esto lo hace mediante por la reabsorción de bicarbonato y la eliminación de hidrogenones. Y también tiene una función endógena porque produce hormonas importantes como ya sea la eritropoyetina, la retina y el calciocitrol. En cuanto a la filtración glomerular, la filtración, este es un proceso mediante el cual el plasma sanguíneo va a atravesar los capilares glomerulares y va a formar el ultrafiltrado que va a dar origen a la orina. El riñón aproximadamente produce 180 litros de plasma por día y produce finalmente 1 a 2 litros de orina por día. ¿Por qué mecanismo? La sangre entra por el glomérulo, por la arteriola aferente. Y la presión hidrostática dentro de los capilares
impulsa el paso de agua y también de solutos pequeños hacia el espacio de Bowman. En cuanto a la barrera de filtración glomerular, la barrera de filtración, esta es una estructura. La familia ha sido informada de la patología actual. Tienes todos los diagnósticos. Hay copias previas. Ya. Se les informa que al momento no se puede. La barrera de filtración es una estructura altamente especializada que permite el paso selectivo de agua, de solutos y mientras esta retiene también proteínas y fibras sanguíneas donde el epitelio capilar fenestrado posee poros y o fenestraciones, y la membrana basal glomerular, que está formado por colágeno tipo 4, laminina y proteoglicanos, que actúa como barrera física y eléctrica. Tiene una función de permitir el paso de agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos y urea. ¿Tienen espacio para ingresar la idea? Sí, muy bien. En cuanto a la regulación del equilibrio electrolítico, el riñón va a regular la composición de los líquidos Esto es un corporales. utilizado tolerado bien. Ayer ha tenido La una lo tenía. regulación del agua depende principalmente de la hormona antidiurética, la cual se produce en el hipotálamo y actúa en los túbulos colectores, teniendo como efecto Justo una el paciente está incremento de la pendiente. absorción de Ahora, agua si se mantiene y pendiente la de esta calificación de disminución la del volumen doctora urinario. Valdivia, sábado, podría entrar sábado. La regulación No, de miércoles, que sodio son seguro el día que entre y no entra es el el sábado, el principal domingo y lo que sea. determinante del Entonces ya volumen estaría desde el lunes extracelular, gris, ¿no? ya que está controlado por la aldosterona y está secretada por la corteza suprarrenal. En cuanto al Y sistema laboratorios que mañana también de renina-angiotensina, Yakarta. aldosterona, cuando se disminuye la perfusión renal, el riñón va a liberar renina. Se forma angiotensina 2, produce vasoconstricción, se libera la aldosterona y aumenta la reabsorción de sodio, como también de agua. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos un incremento de la presión arterial y la preservación del flujo circulante. Y los otros antibióticos. Los otros En antibióticos cuanto a van la comiendo, ¿no? regulación del equilibrio ácido-base, el riñón va a mantener el pH sanguíneo Solo nebulización de entre alta. 7,35 y 7,45. Esto mediante la reabsorción de bicarbonato, producción de amino y la excreción de Estás tranquila la paciente. La viste, está tranquila, está excreción mucho de menos hidrogenado. hinchada. Lo único que no había visto era la virus. Esto de las siglas de presión arterial. Ayer solamente le habíamos dejado una dosis de losartán y La enfermedad renal diabética, que nos dice que esta es una complicación crónica de la diabetes mellitus, que se caracteriza por por la presencia de daño renal estructural Con controles. y también puede ser funcional, y que esta puede ser atribuible a la diabetes, evidenciado por la albuminuria persistente y también la disminución de laboratorio. o ambas, ¿no? Durante un periodo igual o superior a 3 meses. Actualmente, la enfermedad renal diabética se considera una manifestación de la enfermedad renal crónica, que esto está causado por la diabetes y representa la principal causa de insuficiencia renal terminal en el mundo. Vamos a pasar a los criterios de diagnóstico. Según las recomendaciones de la Kidney Disease de la American Diabetes Association, la enfermedad renal diabética se diagnostica cuando un paciente con diabetes presenta evidencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses. Tenemos el primer criterio, Si no le vamos a pedir la presencia de albuminuria, ¿no? La albuminuria es el marcador más precoz del daño renal. Y también se determina mediante la relación albúmina-creatinina-urea. En el siguiente criterio tenemos la disminución de la tasa de filtración glomerular.
Eso que sí la quiero tasa reclamarlo, todavía no esta estoy. estima el cálculo generalmente mediante la Sí. ecuación eh, Ahora, no sé si le vamos a preguntar más todavía, ¿ok? y considera una enfermedad renal cuando la tasa Sí. de filtración glomerular es mayor a 60 ml por minuto. Tenemos otro criterio donde que es la evidencia estructural de daño, que puede incluir las alteraciones histológicas, el cambio de estudio de imagen, la proteinuria persistente y entre otras manifestaciones. Tenemos la clasificación según Cadney, y Cadigo, de la tasa de filtración glomerular como de la albuminuria. Tenemos estadios, las categorías de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Y en cuanto a la albuminuria, tenemos A1, A2 y A3. Y acá tenemos la estrificación del riesgo de Cadigo. Y tenemos ahí ejemplos junto con los riesgos: bajo, medio, alto, muy alto y extremadamente alto. Vamos a pasar a la epidemiología. La enfermedad renal diabética es una de las complicaciones crónicas más frecuentes Y para y el lado. graves de la diabetes mellitus, ya que constituye actualmente la principal causa de enfermedad renal crónica y de insuficiencia renal. El incremento de la diabetes es global y está asociado al envejecimiento cardiovascular y el Me sedentarismo, baja la sala de y fiesta, estos han pobrecito. provocado un aumento sostenido del número de pacientes con daño Yo no la renal sé. No, secundario. no, ¿Qué no, puede ser no, de esta enfermedad? que usted tiene que hablar con su médico. En cuanto a la prevalencia, tanto de diabetes mellitus tipo 1 como Buen día, del doctor. tipo 2, No está cancelado tal vez. gracias al mejor control glucémico, la incidencia de enfermedad renal avanzada en la diabetes mellitus tipo 1 ha disminuido significativamente, aunque continúa representando una importante causa de morbimortalidad. Debido a la gran cantidad de personas afectadas Estaba un por poco nervioso, tranquila. diabetes tipo 2, esta enfermedad representa la principal fuente de nuevos Querida, casos de buen día. enfermedad Buen día. renal crónica en el Rico, mundo. man. Ya, tenemos la nota. Muchas gracias, doctora. Tenemos los factores Amigo, de no pasa nada, riesgo no pasa nada. de la enfermedad renal Yo sí tengo diabética, lo mismo de esto. las Anda, ¿dónde cuales te busco? son no Ya, no te modificables, preocupes. como la edad avanzada, la Nada más, predisposición te voy a buscar. genética, Mientras la ya. historia ¿Ya? familiar y la duración de la diabetes. Y las modificables, como Sí, la porque el día de la hiperglucemia semana me llevar controlada, los papeles de la... hipertensión arterial, ¿Sí? obesidad, dislipidemia, Ya, ya, ahorita yo Parkinson te aviso, y pero ya. ¿Y la sedentarismo. Carlito quién? ¿Quién? No, no, mire, no le di. Al lado está, pero En quería hablar cuanto contigo. a la fisiopatología de la enfermedad renal diabética, vamos a la enfermedad renal diabética resulta de la interacción entre factores modificables y no modificables, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y en cuanto a la fisiopatología, esta se produce por la interacción de las alteraciones hemodinámicas, metabólicas, inflamatorias y estructurales que van a estar inducidas por la hiperglucemia crónica. Estos mecanismos van a provocar daño progresivo de los glomérulos tubulares, ya que los vasos sanguíneos, el intersticio renal va a conducir a una enfermedad renal crónica y también una insuficiencia renal terminal. Entonces, la lesión renal va a comenzar años antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas como la albuminuria o la disminución de la tasa de filtración glomerular. Tenemos de que las alteraciones hemodinámicas van a representar uno de los eventos más tempranos en la enfermedad renal diabética. Y la filtración glomerular va a depender directamente de la presión que existe dentro de los capilares glomerulares.
Eric, por favor. Está bien. Continuando con el tema, la historia natural de la enfermedad. Como vemos en el cuadro, ahí en la parte roja, en la parte media del cuadro, están los estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 5, en donde voy a explicar en el estadio 1, hay una curvatura, la roja, y hay una curvatura delgadita, que es la negra. La curvatura roja es la tasa de filtrado glomerular y la delgadita es la proteinuria. En el estadio 1 aún no va a haber proteinuria, pero sí va a haber una hiperfiltración. En el estadio 2 ya hay una microalbuminuria y constantemente se mantiene el filtrado glomerular, pero ya en el estadio 3 ya empieza a descender el filtrado glomerular, pero también la proteinuria empieza ya a ascender. Y en el estadio 4 ya empieza a descender, a declinar todo lo que es la tasa de filtrado glomerular y empieza a ascender lo que es la proteinuria. Ya en la etapa 5 encontramos una tasa de filtración glomerular muy baja, puede ser 0 o menor a 15, y ya no encontramos lo que es la proteinuria. ¿Por qué? Porque ya no hay excreción de orina en el estadio 5, perdón. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Está bien. La presentación clínica. Al inicio, el paciente se va a encontrar asintomático, es insidiosa, pero en pacientes que ya están con un nivel avanzado pueden llegar a presentarse principalmente con un síndrome nefrótico ya avanzado. También este paciente en la diabetes tipo 2 hay que hacer una tamización ya desde... En los pacientes con diabetes tipo 2 hay que hacer el diagnóstico desde el primer año, pero en pacientes con diabetes tipo 1 hay que hacer ya la tamización de cada año después de los 5 años del diagnóstico de su diabetes tipo 1. También en sus laboratorios, en la relación albúmina-creatinina, se va a encontrar, los principales síntomas que van a estar acompañados, además de una alteración en la relación albúmina-creatinina y en la tasa de filtración glomerular, también se va a encontrar edema y también acompañado de una hipertensión arterial. También puede estar, estos dos síntomas están acompañados principalmente estadios avanzados, a partir del 3, del 4. También puede estar acompañado de astenia, anidania, y también puede estar acompañado también de anemia, porque hay un daño en el riñón que va a afectar a la eritropoyetina, y por este motivo también se puede presentar junto con una anemia. También puede haber unas complicaciones sistémicas. El paciente puede estar asociado a otras patologías, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca, trastornos electrolíticos, como una hipercalemia, también, como ya habíamos visto, la retinopatía diabética, la anemia, también una neuropatía diabética, y entre otras. También, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para el diagnóstico, principalmente se basa en dos criterios, que son la relación en la proteinuria, pero en la relación albúmina-creatinina y en la tasa de filtrado glomerular. Pero para llegar a esto, el paciente, como ya había mencionado, el paciente con diabetes tipo 2, a partir de su diagnóstico ya hay que hacer un control cada año de estos dos laboratorios. Pero en pacientes con diabetes tipo 1 hay que hacer la tamización cada año a partir del quinto año, del quinto año después de su diagnóstico. El uroanálisis
Estos valores, estas alteraciones deben ser persistentes en al menos 3 meses. Como vemos acá, hay dos cuadros en la relación albumina-creatinina. Ya podemos hablar de una enfermedad renal diabética cuando la relación albumina-creatinina es menor, cuando es mayor a 30 gramos, y cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 60 ml minutos por 1.73 metros sobre superficie corporal. También algo importante de acá que puedo mencionar es que cuando debemos hacer la interconsulta con nefrología es a partir cuando tenemos valores de albumina creatinina por encima de 300 gramos. Y cuando tenemos la tasa de filtrado glomerular, cuando tenemos un valor menor a 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados por superficie corporal. La siguiente, por favor. Bueno, acá como ya había mencionado mi compañera, acá tenemos los dos criterios, que es la tasa de filtrado glomerular y la relación albumina-creatinina. Aquí es una tabla comparativa para definir el grado, tanto para la relación y para la tasa de filtrado glomerular. Es la clasificación CADIGO del año 2012, es la que se está utilizando actualmente, pero además de solamente dar la clasificación, también mide el riesgo. Acá podemos ver el color verde, que es un riesgo leve, un riesgo moderado, el amarillo, y el naranjado, que es un riesgo alto, y el rojo, que es un riesgo muy alto, un riesgo muy alto. La siguiente, por favor. Ya, además de hacer estos dos laboratorios que ya había mencionado, cuando tenemos un paciente que tenemos dudas de su diagnóstico, cuando presenta una proteinuria masiva, cuando presenta sedimentos masivos persistentes, es cuando podemos recién optar por una biopsia renal. Y de esta biopsia renal también podemos encontrar patologías histológicas, como principalmente la más común es el engrosamiento de la membrana basal con una expansión mesangial, y puede ser difuso o nodular. Acá podemos ver el Kimenstein de Wilson y también una lesión en los podocitos, que todo esto nos va a llevar a una glomeroesclerosis. También en la diabetes tipo 2 hay una afección, puede haber también una afección vascular, y esto puede estar acompañada también por una afección del túbulo intersticial. Acá podemos ver en la imagen el nódulo, es una placa. Aquí podemos ver el Kimenstein de Wilson. Y la siguiente diapositiva, por favor. Acá los diagnósticos diferenciales, pero que pueden ser otros causantes por proteinuria. A nivel histológico, podemos citar a las disproteinemias, también la enfermedad del depósito glomerular organizado, las glomerulopatías del colágeno tipo 2, también una cardiopatía congénita, una glomerulonefritis membranoproliferativa, también una glomerulosclerosis nodular idiopática, que puede estar relacionada principalmente por el tabaquismo y la hipertensión. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. En el tratamiento moderno no se enfoca únicamente en disminuir la glucemia, sino que también en retrasar la progresión del daño renal. Esto
aplica también reducir la albuminuria, prevenir eventos cardiovasculares y evitar la evolución hacia insuficiencia renal terminal. Actualmente hay recomendaciones de la Asociación Americana del Diabetes que plantean un manejo integral que combina medidas no farmacológicas con el control glucémico y el control de la presión arterial y también fármacos con efectos nefroprotectores. Siguiente, por favor. No, perdón, antes. Ya. Los objetivos. Los objetivos del tratamiento, en este caso, sería retardar la progresión del daño renal, ¿no? Es preservar la función renal durante el mayor tiempo posible para evitar la pérdida progresiva de nefronas, perdón. También reducir la albuminuria, que es un marcador temprano de lesión renal y un factor predictor de la progresión de la enfermedad. Otro objetivo sería prevenir eventos cardiovasculares. Los pacientes con enfermedad renal diabética presentan un riesgo cardiovascular extremadamente elevado. Entonces hay que prevenir estos eventos. También disminuir la mortalidad. La reducción del daño renal y cardiovascular nos va a disminuir significativamente la mortalidad global de esta enfermedad. También evitar la terapia de reemplazo renal, ¿no? El objetivo final es retrasar o evitar la necesidad de diálisis o, peor aún, de trasplante renal. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, estas medidas constituyen la base del tratamiento y deben mantenerse en todos los estadios de la enfermedad. En este caso sería la alimentación. Dentro de la alimentación tenemos a la restricción moderada de proteínas. Se recomienda aproximadamente 0.8 gramos por kilogramo peso corporal por día. Digamos, ponemos un ejemplo de un paciente de 70 kilogramos, entonces 70 por 0.8 sería 56 gramos de proteína al día que hay que restringir. Y esto es porque las dietas hiperproteicas producen una hiperfiltración glomerular y esto aumenta el trabajo de las nefronas y por ende acelera el daño renal. También hay que evitar dietas hiperproteicas, obviamente, suplementos proteicos que van a ser innecesarios y, bueno, en caso de pacientes tal vez que son fisiculturistas o algo así, evitar esas cosas. Restricción de sodio. Es importante, se recomienda menos de 2 gramos de sodio al día, que equivale más o menos a 5 gramos de sal, la sal que conocemos, ¿no? La sal común al día. Los beneficios en este caso es que disminuye la presión arterial, reduce el edema, potencia el efecto de los inhibidores del sistema renina-angiotensina y reduce la albuminuria. Luego, la actividad física es muy importante. Se recomienda unos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, pero moderado, ¿no? Puede ser caminar, no sé, ciclismo, natación o bailar también. Los beneficios en este caso sería mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial y nos ayuda con el control del peso, que justamente es el siguiente punto, que bueno, la obesidad aumenta la resistencia a la insulina, la inflamación sistémica, la presión intraglomerular y la pérdida de peso. En este caso va a mejorar el control metabólico y reduce la progresión renal. Luego está la suspensión completa del tabaquismo. El tabaquismo, entre otros males, acelera el daño vascular, la albuminuria, el deterioro de la función renal y por ello se debe recomendar siempre al paciente el abandono total del hábito si en caso hubiera. Siguiente, por favor. Bien, dentro del tratamiento farmacológico, actualmente el tratamiento se basa en 4 grandes pilares, que es el control glucémico, el control de la presión arterial, la protección renal y la reducción del riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Bien, con el control glucémico, sabemos ya que la hiperglucemia crónica genera estrés oxidativo, inflamación, fibrosis renal, daño microvascular y todo esto favorece a la progresión de la enfermedad. Entonces, en este caso, bueno, la meta de la hemoglobina glucosilada
es aproximadamente del 7% y debe individualizarse según la edad, ¿no? O según la comorbilidad y el riesgo también de hipoglucemia. Dentro de estos tenemos a la metformina, que esta continúa, es el fármaco de primera línea en la diabetes mellitus tipo 2. Este fármaco disminuye la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular igual o superior a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. La dosis, hay una dosis inicial que es de 500 miligramos cada 12 horas. Luego está la dosis habitual, que es de 850 a 1000 miligramos cada 12 horas. Y hay una dosis máxima que es de 2550 miligramos al día. ¿Cuándo debemos suspender esto? Es cuando la tasa de filtración glomerular esté menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, o si hay acidosis láctica, en situaciones de hipoxia grave también, en sepsis severa o antes de algunos estudios con contraste yodado también hay que suspender. Luego, es recomendable administrarla junto con alimentos para disminuir el efecto gastrointestinal, ¿no? Después tenemos a los inhibidores del del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Actualmente constituye uno de los avances más importantes en nefrología y este medicamento lo que hace es bloquear la reabsorción de glucosa y sodio en el túbulo proximal. Entonces, si bloquea, disminuye la hiperfunción glomerular, disminuye la progresión intraglomerular y también enlentece la progresión del daño renal. Dentro de sus beneficios está que disminuye la albuminuria, reduce progresión renal, reduce la insuficiencia cardíaca, reduce también la mortalidad cardiovascular. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, antes, por favor. Ya, aquí está. Luego tenemos, dentro de estos tenemos a la empagliflozina, que tiene una dosis de 10 miligramos diarios, puede aumentarse hasta 25 máximo. Un momentito. Ya. Luego, tenemos que iniciar este medicamento cuando en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal diabética. Bueno, ya hemos mencionado esto. Después tenemos otro fármaco que es la dapagliflozina, que tiene una dosis de 10 miligramos una vez al día. Y está demostrado que este fármaco ayuda mucho con la reducción de la progresión renal, incluso en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Luego está la canagliflozina, que tiene una dosis de 10 miligramos diarios, máximo de 300. Esta tiene efectos adversos, ¿no? Tiene como efectos adversos importantes unas infecciones genitales micóticas, infecciones urinarias, hipotensión también está. Ahora sí, cetoacidosis diabética. En Bolivia, lo que más están disponibles es la empagliflozina y la dapagliflozina. Aunque, bueno, el costo también es muy elevado y limita para ciertos pacientes, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Bien. Luego están los agonistas del receptor del péptido, GLP-1, el glucagón, ¿no? Se utiliza especialmente cuando no se alcanzan las metas de glucemia, cuando hay obesidad y cuando hay un alto riesgo cardiovascular. Dentro de estas está la semaglutida, que tiene una dosis inicial de 0.25 miligramos semanal y posteriormente de 0.5 miligramos semanal. Puede aumentarse hasta máximo 1 miligramo semanal. Luego está la liraglutida, que tiene una dosis inicial de 0.6 miligramos diarios y una dosis habitual de 1.2 a 1.8 miligramos diarios. Después tenemos a la dulaglutida, que tiene una dosis habitual de 0.5 a 1.5 miligramos semanal. Dentro de sus efectos adversos tenemos a las náuseas, vómitos, diarrea, sensación de saciedad precoz también. Siguiente, por favor.
Otro pilar es el control de la presión arterial, y ya que esta acelera la progresión de la enfermedad renal. Como meta recomendada es que la presión sea menor de 130-80 milímetros de mercurio. Ahora, dentro de estos tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IEK, que son el tratamiento de elección cuando existe albuminuria. El mecanismo de acción es que dilatan la arteriola eferente glomerular y como consecuencia disminuye la presión intraglomerular, disminuye la albuminuria y retarda la progresión renal. Dentro de los fármacos de este grupo tenemos al enalapril, que tiene una dosis inicial de 5 miligramos cada 12 horas, una dosis habitual de 10 a 20 miligramos cada 12 horas y una dosis máxima de 40 miligramos diarios. Luego está la ramipril, que tiene una dosis inicial de 2.5 miligramos diarios y una dosis ya habitual de 5 a 10 miligramos diarios. Estas tenemos que tener en cuenta que hay que suspender cuando hay angioedema, cuando aparece hiperpotasemia severa, en caso de embarazo y también en lesión renal aguda significativa. Luego tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los ARA2, que se utiliza cuando existe una intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los anteriores. Dentro de estos están los sartán, que hay una dosis inicial de 50 miligramos diarios y una dosis máxima de 100 miligramos diarios. Luego está el valsartán, que tiene de igual manera una dosis inicial de 80 miligramos diarios y habitual de 160 miligramos diarios. Luego tenemos al irbesartán, que su dosis inicial es de 150 miligramos diarios, máxima de 300 miligramos diarios. Es importante recalcar y resaltar que nunca hay que combinar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con un antagonista del receptor de angiotensina 2, ya que esta combinación va a aumentar el riesgo de hiperpotasemia, de hipotensión y también de lesión renal. Siguiente, por favor. Ya. Otro pilar tenemos que es el manejo de la dislipidemia, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Continúa siendo la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, por eso hay que tenerle especial ojo a esto. Luego, dentro de estos tenemos a la atorvastatina, que tiene una dosis habitual de 20 a 40 miligramos diarios y una dosis máxima de 80 miligramos diarios. Y también el rosuvastatina, que tiene una dosis habitual de 10 a 20 miligramos diarios. Siguiente, por favor. Bien. Dentro de la terapia de reemplazo renal, las indicaciones para esta es en caso de que la tasa de filtración glomerular sea menor de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. También en caso de síndrome urémico, en acidosis metabólica refractaria, en hiperpotasemia refractaria y también en sobrecarga hídrica refractaria. Dentro de esto igual está la hemodiálisis, que es la modalidad más utilizada en Bolivia y generalmente se tiene que dar 3 sesiones por semana, 4 horas por sesión aproximadamente. Luego está la diálisis peritoneal, que permite el tratamiento domiciliario, pero esto es menos disponible en nuestro medio, no está tanto. Luego está lo que se quiere evitar, que es el trasplante renal, que sería la mejor alternativa terapéutica para pacientes que son candidatos, ¿no? Porque ofrece una mayor supervivencia, mejora la calidad de vida y también menor dependencia del sistema de salud. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las conclusiones, tenemos que la enfermedad renal diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal a nivel mundial. El tratamiento debe ser integral y combinar medidas no farmacológicas y farmacológicas. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 constituyen actualmente la piedra angular de la nefroprotección.
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 continúan siendo fundamentales para reducir la albuminuria y progresión renal. También la finerenona y los antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 representan avances recientes con beneficios renales y cardiovasculares demostrados. La detección temprana y el tratamiento oportuno permiten retrasar la necesidad de diálisis o de trasplante renal. Y por último, en Bolivia, el acceso a nuevas terapias está aumentando, aunque también los tratamientos clásicos continúan siendo la base del manejo en la mayoría de los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Y como frase final, tenemos que la prevención de la detección temprana, el tratamiento integral continúa siendo las herramientas más eficaces para reducir la progresión de la enfermedad renal diabética y evitar la necesidad de terapia de reemplazo renal. Gracias. Ok. ¿Tienen alguna consulta para sus compañeros? Ya, creo yo, jóvenes, que es súper importante conocer la clasificación, ¿ok? Siempre partiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Segundo, pedir los exámenes de laboratorio correspondientes y en relación a la albuminuria. La albuminuria es una prueba que necesita primero que el paciente se encuentre con un estado endocrinológico controlado, es decir, el paciente debe estar con controles adecuados de la diabetes para poder solicitarlos. ¿Listo? Ahora, si es un paciente que está bien edematizado, con un franco síndrome nefrótico, ¿sí? Con la proteinuria en orina de 24 horas ya manifiesta, no vale la pena pedir microalbuminuria o albuminuria, ¿ok? Porque se asume que es una albuminuria significativa, ¿ok? Y la otra cosa es que cuando estoy frente a un paciente con diabetes, si no correlaciona el tiempo de evolución con las manifestaciones clínicas que ustedes se encuentran, tienen que sospechar que el paciente está cursando con una enfermedad renal no diabética. Es decir, el diabético no está libre de hacer una glomerulopatía primaria tipo IgA, una membranosa, una focalisegmentaria, puede tener también lupus, vasculitis. Entonces, es importante, como en el caso que hemos visto, si bien cumplía muchos criterios para una enfermedad renal diabética, lo que no encajaba era la hematuria, ¿no es cierto? Yo en el transcurso de la tarde les voy a enviar la resolución del caso, ¿ok? Y ustedes van a hacer una autoevaluación de lo que han enviado como tarea. Y ustedes dirán en qué se han equivocado, qué más podrían haber hecho, comparando su trabajo con lo que debería hacerse. Una autocrítica. ¿Listo? Ok. Ya, chicos, el día lunes nos vemos. ¿Ya? Hasta el lunes. Chao, chao, chicos. Ojalá en el transcurso de la tarde nos digan si se reanudan las clases prácticas. ¿Listo? Ok. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hola, doctor. Hola,